Entonces vamos a poner esta orillita aquí a este costado y vamos a ubicarnos sobre la segunda fila. Esta es la segunda, entonces encima de esa segunda, y voy a empezar a poner el bracito de esta manera, siempre entrando por esa segunda fila. Así, y aquí voy a empezar a bajar y ahí ya me quedaría el bracito unido. Ahora vamos a hacer los nuditos para entrar, que entre el nudo y que haya pasado. Ahora vamos a pegar la cabeza. Me voy a ayudar aquí de un alfiler. Y así nos está quedando este cierre de la cabecita. Vamos a aprovechar este orificio, el último, para rellenar un poquito más hacia el cuerpo y hacia la cabeza. Y continuamos cerrando. Lo vamos a meter dentro del tejido. Para las orejitas, entonces vamos a ponerlas de esta manera. Si tienes alfileres es mejor para fijarlas. Listo, una vez fijadas las orejitas con los alfileres, ahora sí vamos a unirlas. Vamos a empezar por atrás, que es más sencillo, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para coser la cabecita, para coser la trompa. Aquí, igual que en la trompa, voy a coger solamente la hebrita de afuera. Y seguimos haciendo el camino. Ya uní toda la parte de atrás. Mira cómo queda esta costura, a mí me gusta mucho cómo queda. Y así vamos a seguir uniendo toda la orejita, ahora por la parte de adelante. Esta costura queda más bonita si uno la hace sin afanes,
si uno la hace dedicándole el tiempo. Y al finalizar vamos a hacer el nudito bien a ras y ojalá grande. Yo lo hago doble para esconderlo dentro de la cabecita. Y así nos quedó la orejita. Vamos a hacer lo mismo con la otra orejita, ya para finalizar el cuerpo del osito. Y así de precioso nos está quedando el osito. Uy, esta es una cosita muy tierna. ¡Qué cosita más preciosa! Está súper bonito, súper tierno. Entonces ahora vamos a pasar a ponerle su gorrita. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a necesitar entonces el siguiente color y vamos a hacer cadenetas. Estas cadenetas que no te vayan a quedar muy apretadas, entonces más bien suelticas. Y vamos a ir midiendo en el osito de esta manera. Por delante de las orejas vamos a medir y que le alcance a tocar aquí abajo. La idea es que no le quede muy apretado. Aquí, mira, le está quedando suavecito, sueltico. Yo he hecho 48 cadenetas, pero eso va a depender es de la tensión al tejer de cada una o cada uno. Entonces me voy a quedar con estas 48. Serán diferentes para cada uno de nosotros. Ahora voy a hacer 2 cadenetas de más. Sin importar tu número de cadenetas, vas a hacerle 2 más. Y vamos a hacer puntos altos. Entonces tomo hebra y en el tercer punto, ahora sí en el último que te había dado antes, vamos a entrar. Nos quedan 3 hebritas, tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y saco por 2. Aquí vamos a utilizar otra vez el marcador de punto para marcar esta cadenetica que acabamos de hacer. Y nos vamos a ir toda esta fila haciendo puntos altos. Tomo hebra, paso, así hasta llegar al final. Entonces, si yo tenía 48 aquí en la base, aquí debo tener nuevamente 48 al final. Y ya he llegado al otro extremo, solo puntos altos. Estos sí los puedes tejer como tejes usualmente, no tiene que ser tan sueltico. Nuevamente voy a probarle. Esto siempre se tiende a encoger el tejido, pero aquí está perfecto. No alcanza a unirse, pero pues igual está perfecto. Así nos va quedando. Ahora vamos a hacerle una fila de puntos bajos y para eso vamos otra vez aquí y voy a subir con una cadeneta, giro mi tejido y en el primer espacio disponible, que es encima de este punto alto, voy a tejer un punto bajo. Aquí también, si quieres, puedes marcarlo. Es mejor si eres principiante que marques ese punto. Y vamos a ir haciendo puntos bajos hasta el otro marcador de punto. Y llegué al marcador de punto, lo quito y ahí donde lo tenía voy a hacer
un punto bajo, nuevamente una cadeneta, giro mi tejido y en ese primer espacio aquí voy a hacer otro punto bajo que nuevamente voy a marcar y me voy a ir hasta el otro lado haciendo puntos bajos. Según el diseño que tengo aquí, en el diseño yo quiero que se le salgan las orejitas por la capota, entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente fila. Y llegué a mi otro marcador de punto, lo quito y aquí mi punto bajo, mi cadeneta y giro en el primer espacio nuevamente un punto bajo que voy a marcar. Voy a cambiar de marcador aquí. Listo, vamos a dejar ahí un momento. Voy a coger mi tejido y voy a ubicar cuál es la mitad de este tejido por el lado de los puntos altos. Solo lo voy a doblar por la mitad y voy a marcar cuál es el centro. Ahora vamos a tomar al muñequito y teniendo en cuenta que este es el centro, aquí voy a volver a necesitar de alfileres. Si este es el centro, así quedará el gorrito. Voy a ponerle alfileres. Un momento, esto no es solamente por un momentico. Listo, entonces aquí voy a ver hasta dónde tengo que tejer puntos bajos para iniciar las orejitas. Entonces yo aquí ya no tengo más marcadores, no traje más, pero voy a hacer hasta aquí. Voy a ponerle esta lanita para marcar que aquí va a empezar mi primer orificio. Aquí va a empezar el primer orificio y que lo voy a hacer hasta aquí, justo en el punto siguiente a donde termina la orejita. Voy a ver si me da más o menos lo mismo, la misma distancia. Ahora sí voy a quitarle y voy a ver en mi caso. Entonces voy a contar estos dos extremos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y aquí 1 2 3 4 5 6 7 8. Entonces este voy a dejarlo, creo que era este el que había dejado como más justo, en 9, que ambos tengan lo mismo de ancho. Listo, entonces ahora con estas medidas, ya quito este del centro, voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar a la marca. Tenemos que en mi caso son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces 9 espacios, voy a hacer 9 cadenetas no muy apretadas. No muy apretadas porque la idea es que me dé esta misma distancia y voy a entrar en la que sería el siguiente punto después de la marca. 1, 2, aquí tejes la cantidad que tengas antes de la marca y otra vez los mismos. Nueve en mi caso y voy a entrar nuevamente después de la marca haciendo puntos bajos.
ahora sí, hasta llegar al otro extremo. Así, ahora una cadeneta, giro, nuevamente un punto en el primer espacio que voy a marcar, esto para asegurarme de estar tejiendo todos los puntos, y vamos a devolvernos en puntos bajos, uno en cada espacio. Aquí ya estoy llegando a las cadenetas, entonces igual me meto por el último punto bajo, y aquí la misma cantidad de cadenetas que hicimos será la de puntos que hagamos entrando por dentro de las cadenetas, así abrazándolas. Y en mi caso fueron 9, entonces están las mismas 9. Ahora busco otra vez el espacio donde está el punto bajo, que es este, y entro. Acá tenía otro punto bajo, listo, y nuevamente hago lo mismo. Aquí vuelvo a entrar por el primer punto y ya sigo tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar al siguiente marcador. Quito mi marcador, hago un punto bajo, una cadeneta, giro y ahí mismo en el primer espacio un punto bajo marcamos. Y ahora nos vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada espacio. Entonces aquí vamos a tejer encima, nuevamente normal, tejido normal encima de los puntos. Subo con una cadeneta, giro y hago mi primer punto que voy a marcar. Entonces aquí voy a probarle para confirmar que todo esté bien. Entonces los puntos altos van hacia adelante, aquí estaría el primer agujero, el segundo agujero, y esto me va quedando así. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera hasta llegar más o menos, si lo ves aquí de lado, entonces tengo que seguir llegando hasta aquí. Entonces así ha quedado el cuadrito. Vamos a contar desde aquí, desde el orificio hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 filas. 13 filas en este lado. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar. Ahora voy a hacer un deslizado. Nuevo deslizado para meterlo en mi gancho y ahora voy a entrar por este bordecito justo por la esquina del punto. Voy a traer hebra y voy a hacer una cadenetica. Listo. Ahora voy a empezar a hacer puntos bajos en los laterales. Entonces uno, en esta fila de puntos altos voy a hacer 2 puntos bajos así, y me voy a ir haciendo un punto bajo por cada fila en el lateral. Así, y aquí justo en la esquina voy a entrar y voy a hacer un punto. Se me perdió el hilo. Voy a hacer un punto bajo aquí con la otra esquina, así.
Y ahora voy a girar nuevamente haciendo puntos bajos. Uno por cada fila. Y termino haciendo los dos. Aquí fue donde empecé esta fila, ahí voy a tratar de cogerlo para hacer el último punto bajo. Listo, esto me ha quedado así. Ahora voy a subir con una cadeneta, giro mi tejido y voy a empezar a hacer un punto bajo y al lado un aumento. Un punto bajo, al lado un aumento. Y así toda hasta llegar al otro extremo, que sería este. Todo vamos a seguirlo haciendo así, un punto bajo, un aumento. Listo, ya terminé aquí la fila de un punto, un aumento y ahora voy a subir con una cadeneta, giro mi tejido y en el primer espacio un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio. Para la siguiente fila, nuevamente una cadeneta, giro mi tejido. Entonces vamos a hacer 4 aumentos distribuidos por todo el tejido. No tiene que ser pues exacto, puedes hacerlo de esta manera. Por ejemplo, el primero lo puedo hacer por este lado, 1, aquí puedo hacer otro 2, 3 y 4. Solo no los dejes en las esquinas, los aumentos. Entonces, pues si quieres también puedes contar la cantidad de puntos y mirar cómo los distribuyes de manera uniforme. Yo simplemente voy a hacer aquí el primero, marco ese primero para no equivocarme. Voy a hacer unos 3, 4, 5, 6, ¿sí? Voy a hacer por ahí unos 6 y en el siguiente voy a hacer mi primer aumento, 1. Luego voy a seguir tejiendo y más o menos cuando llegue aquí hago el otro, 2, luego por aquí el otro, 3 y por aquí otra vez el otro, 4 aumentos. El resto van a tener un punto en cada espacio. Y el último aumento lo voy a dejar más o menos al mismo nivel que hice este, o sea dejando 6, 2, 4, 6, sería en este otro. Aquí el aumento y los mismos 6 que dejé al principio. Para la siguiente fila vamos a hacer un punto en cada espacio. Una cadeneta, giro y vamos a hacer otra vuelta de un punto en cada espacio. Y he terminado esta vuelta. Voy a subir con una cadeneta y aquí me voy a poner a hacer cambios de color. Voy a experimentar un poquito. Entonces, ya hice mi primer punto. Para mayor facilidad, pues voy a marcarlo. Y ahora voy a entrar. Saco con azul y voy a cerrar este punto con el color blanco. Esta hebrita me la voy a ir trayendo, esta pequeña. Ahora entro, tomo blanco, cierro con azul. Esto es totalmente opcional. Cierro con azul. Ahora entro, tomo el color azul,
y cierro con el blanco. Ahora entro, tomo el blanco y cierro con el azul. Ahora entro, tomo el azul y cierro con el blanco. Entro, tomo blanco, cierro con el azul. Entro, tomo azul, cierro con el blanco. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Y ahora voy a terminar todos en azul. Aquí voy a cortar este blanco y luego lo voy a esconder por el tejido. Listo, ya se me desenredó. Entonces nos ha quedado algo así. Ahora voy a subir nuevamente una cadeneta, giro el tejido y en el primer espacio un punto. Voy a marcarlo. Voy a hacer un punto en cada espacio. Este blanco no me lo voy a traer en el tejido, no quiero esconderlo por ahí. Voy a seguir tejiendo así y después con la aguja lanera lo escondo. Por ahora un punto bajo en cada espacio. Y así nos está quedando. Qué bonito que quedan estos puntos. Aquí lo que podemos hacer es un decoradito con puntos deslizados en el siguiente, toda la siguiente fila. Solo entro y hago puntos deslizados. Aquí no hice cadeneta de subida, solo punticos deslizados. Esa puede ser una forma sencilla de terminar la pieza, o si quieren también podrían hacer un punto cangrejo para terminarlo. O si estás haciendo una niña, por ejemplo, podrías terminar con unos puntos de abanicos. Me voy a ir subiendo. Aquí voy a hacer un punto bajo y voy a hacer otros puntos bajos en cada fila, que ya haría la de esta fila. Vamos mirando que queden bien distribuidos. Y la idea es darle un borde para que no me quede como viéndose. Este también es totalmente opcional. Voy a hacerle un bordecito aquí de puntos bajos. Así. Y al llegar aquí arriba, aquí justo a este orificio voy a hacer un punto deslizado, una cadeneta y voy a cortar dejando más o menos esto de hebra. Voy a sacar, aseguro aquí y voy a hacerle un nudito aquí en la parte de abajo sin que me vaya a pasar al otro lado. No debes ver la aguja en el otro lado. Y ahora por este lado voy a coger también un poquito de azul. Voy a engarzar aquí donde, justo donde lo hice en el otro lado. Voy a dejar hebrita. Traigo, la hebrita se me quedó allá y voy a hacer un punto. Esta hebrita la voy a traer hacia adelante y voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada fila.
y termino aquí. Antes de sacarlo voy a hacerle una cadeneta que la aseguro y listo. Esta hebrita también vamos a esconderla con la aguja lanera por entre el tejido. Y así ya me quedaría esta, vamos a mirar que nos haya quedado igual a lado y lado. Por ejemplo, le podríamos poner aquí también una hebrita de color blanco. Entonces voy a tomar la hebrita doble, la corto, voy a entrar nuevamente por aquí, saco y voy a sacar las dos hebritas, pero antes de ajustarla voy a traer este azul. Yo soy muy detallista, por eso me encanta hacerle toda esta cantidad de cosas. Depende como tú lo quieras, digamos estas cosas que de pronto si lo consideras que son muy difíciles, puedes omitirlas. Solo dejarle un cordoncito. Voy a trenzar este cordoncito. Ahora vamos a hacer la unión de la parte de la capuchita y para eso tengo mi aguja con el hilo azul y voy a empezar a entrar de esta manera hacia allá. Así, y voy cogiendo punto por punto. Estoy haciendo unión como en zigzag. Solamente tomando la hebrita de afuera. Listo, aquí al terminar lo que voy a hacer es entrar al otro lado, así me quedo por dentro. Y voy a hacerle un nudito doble. Y antes de cortar, igual me voy a ir como por entre el tejido, escondiendo esta hebrita. Y ahora sí, voy a cortar. Y de esta manera nos ha quedado la gorrita, toda la capa, quedó hermoso, hermoso. Aquí solamente le ajusto y le hago su nudito. Y así, miren qué hermosura, es una belleza. Y así nos ha quedado la capuchita. Hermoso, los amigurumis están llenos de detalles, llenos de cariño, de dedicación. Él tiene mucha dedicación, es con paciencia. Y por ejemplo, este amigurumi he tardado 2 medios días en hacerlo. Yo creo que para ti será igual de fácil. Te lo he explicado todo detalle a detalle. Voy a hacerle una carterita para completar ya lo del diseño, para respetar el diseño que tenía inicialmente en mi hoja. Entonces le voy a hacer su carterita y listo, así habríamos terminado ya nuestro osito. Entonces vamos a su carterita. Entonces voy a hacer un anillo mágico. Y voy a hacer 6 puntos. 1,
2, no, voy a hacer 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro. Y donde tenía este marcador de punto, voy a hacer un aumento en cada espacio. Lo marco. Y así vamos a ir tejiendo un aumento en cada espacio. Ahora voy a hacer 3 puntos y un aumento. Entonces marco el primero, 2, 3 puntos y un aumento. Y así vamos a repetir toda la vuelta, 3 puntos y un aumento. Y me deben quedar 20 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo en cada espacio. Otra vez. Y vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta llegar a la fila número 10. En total, desde aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al terminar esta fila vamos a hacer un punto deslizado y me voy a empezar a subir con cadenetas. 1, 2 y aquí procura que las cadenetas no te queden tan sueltas, que queden más bien apretaditas, y nos vamos a ir tejiendo tantas cadenetas como las necesarias para darle la vuelta al osito. Y aquí lo estoy pasando es por debajo del cuerpo, así. No quiero que me quede tampoco tan largo, la altura ideal sería como esta. Entonces voy a desarmar unos puntos. Ahora meto mi gancho y este extremo me está quedando justo en esa esquina, doblo por la mitad y voy a entrar por este punto a hacer un punto bajo allí. Así, y en el siguiente voy a hacer un deslizado y una cadeneta. Aquí voy a cortar y voy a sacar. Voy a hacerle de todas maneras otro nudito que me quede bien abajo, y ya lo otro sería esconder con la aguja lanera. Y simplemente voy a cortar, y este que acabé de esconder también voy a hacerle que no me quede muy tensionado, le hago un nudito y corto. Y bueno, este es el resultado, espero que te haya gustado, a mí me encantó, personalmente me encantó, además que poder dibujar algo y después verlo convertido en realidad es muy bonito. Bueno, si lo tejes, te agradezco, y si lo publicas en redes sociales, que escribas que es un diseño de crocheteando, @crocheteando, es lo único que como diseñadora te pido a ti. Nada, pues es mi regalo especial para ti, sobre todo porque ahora cuando estoy publicando el video se acerca Navidad. Entonces es para ti, espero que tú también lo alcances a tejer para regalárselo a alguien muy especial o para venderlo y que te lleguen muchos pedidos. Nada más, espero tus comentarios, que me escribas por acá por YouTube, espero tu like. Y nada más, entonces que lo disfrutes mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Felices fiestas para ti. Bye.